Pues volvemos a Maestros de Vida y lo hacemos con Borja Gómez, que es periodista con más de 20 años de experiencia y que es creador de un gabinete de prensa especializado en médicos, en profesionales de la salud. Además, con ello, pues ayuda a múltiples profesionales pues, a salir en medios de comunicación, en radio, podcast, televisión y sobre todo que se conviertan en referentes, que al final, además, en la salud necesitamos muchos referentes y que si no, que nos lo digan en la época del COVID, ¿verdad, Borja? Bienvenido. Sí. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer porque además, Borja, yo estoy en el sector salud también, llevo muchos años y te conozco desde hace mucho tiempo y tenía muchas ganas de tenerte aquí en persona además, así que gracias por haber venido de Sevilla aquí a Madrid. Un placer siempre. Pues hablamos de la importancia de salir en medios. ¿Por qué consideras que es tan importante aparecer en medios de comunicación? Pues mira, salir en medios de comunicación es importante por varios motivos. A ver, por un lado, los medios de comunicación tienen unas audiencias de cientos de miles o de millones de personas. Entonces, si sales en un medio de comunicación, te está viendo muchísima gente. Y luego está también el estatus que te da el salir en un medio de comunicación, la autoridad. Hoy en día cualquiera podemos salir en redes sociales, en Instagram, en YouTube. Nos puede mencionar un influencer, pero el poder, la veracidad que tienen los medios de comunicación y que te transmiten si sales en una entrevista ahí, pues eso no lo puede cubrir ninguna otra plataforma. Pero bueno, es verdad que las redes sociales se dice incluso que un buen vídeo de YouTube puede llegar a tener mucha más audiencia que salir en un programa de Onda Cero, puede ser perfectamente. Pero es verdad que también dependiendo un poco del número de veces que sales, ¿no? Si haces muchos vídeos de muchos millones en YouTube, ahí sí nos comparamos, pero si solo haces uno respecto a salir en Onda Cero, pues, bueno, estoy diciendo Onda Cero como cualquier otro medio, ¿no? La autoridad es diferente, ¿no? Es diferente, claro, tú puedes hacer un contenido en redes sociales que se haga viral y ya lo has petado. Pero, ¿qué pasa? Que al final las redes sociales y los medios de comunicación se pueden complementar. A mí me preguntan muchas veces, ¿voy a medios o voy a redes? Bueno, ¿por qué no vas a los dos sitios? No, vamos a ir a más. En vez de ir a menos, vamos a ir a más. Si, por ejemplo, tú sales en un medio de comunicación, en una entrevista, o esta misma entrevista, la están viendo a través de la tele, luego se puede cortar en Reels y ponerla en Instagram. E incluso a eso se le puede meter publicidad y llegas todavía a más gente. Por lo tanto, estás multiplicando el efecto. Estás llegando a más personas, estás utilizando más plataformas. Ahora bien, si hay que elegir, me voy a mojar, ¿vale? Si hay que elegir entre redes o medios de comunicación, bueno, pues cada uno de los dos tiene una función distinta. Así que es verdad que las redes, YouTube, Instagram, es más democrático. Cualquier persona se puede crear un perfil, es gratuito, se hace en 5 minutos y salir en los medios, pues no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene algo interesante que contarle a un periodista, porque al final el periodista te valida entrevistándote a ti, te da ese toque de exclusividad, es como un sello de calidad y no todo el mundo puede llegar ahí. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Y cuáles serían los pasos para llegar a un medio de comunicación? Pues mira, te voy a dar 3 pasos para salir en los medios de comunicación. En primer lugar, fíjate en los medios que tengan más prestigio y en los que tú también te sientas a gusto, ¿vale? Eso es muy importante. En segundo lugar, busca la sección de ese medio en la que tú puedes salir. Yo aconsejo a todo el mundo que se olvide de las secciones que están más embarradas, las secciones de política, nacional, y se fijen en aquellas que hacen una divulgación más rigurosa, tipo salud, calidad de vida, bienestar, ¿vale? Y el tercer paso es ir a un periodista de esa sección y contarle por qué es interesante que te entreviste a ti, porque tú tienes algo noticiable para ese periodista. Y como extra, un último paso después de ese es que cuando te publique, pues lo que decía antes, ponlo en tus redes sociales, ponlo en todos lados y muchas veces, en tu estado del WhatsApp, en tu negocio, en tu clínica, en el caso de mis clientes, en tus redes sociales, y muchas veces que no pasa nada por repetirse. ¿Y cuál es el miedo? Porque yo creo que hay un gran miedo de a ver qué van a pensar de mí, a ver si van a pensar que soy muy pesado porque he salido en este medio y lo pongo tantas veces. Ahí hay un miedo latente que seguramente tienes que luchar a la hora de crear contenido con tus propios clientes, ¿no? El principal miedo que tiene la gente es a exponerse demasiado. A mí me dicen,
médicos con los que trabajo, es que a ver si mis pacientes van a pensar que estoy necesitado porque me estoy exponiendo demasiado. Y fíjate, mira, hay un estudio que dice que recibimos 6.000 impactos publicitarios al día. 6.000. 6.000 al día. Entonces, pensar que por un impacto que tengas ya la gente se está quedando contigo y con tu cara, ese es bastante optimista, ¿no? Entonces, hay que salir mucho y de manera muy repetida. Y además, volviendo a lo que decía antes, no de cualquier manera, no como el que pasa por ahí, como la bola del desierto, sino de una manera potente, que la gente te vea como un referente, como una autoridad. Y ese es el impacto que merece la pena. Y además, una vez que estás, como tú dices, 360 grados, o sea, mostrarlo porque el WhatsApp, yo creo que el estado de WhatsApp, mucha gente se lo olvida, pero qué importante es poner que has estado en ese medio, en ese estado de WhatsApp. Totalmente, es súper importante. Mira, fíjate, una clienta mía me contó que al poner una aparición en su estado del WhatsApp, lo vieron sus contactos, evidentemente, y entre ellos estaba un padre que conocía del colegio, que era director de un medio local, de un periódico local, y al verla ahí dijo, ay mira, pues se me ha ocurrido que seas colaboradora en mi periódico local, que es justo lo que ella quería, porque tiene una clínica dental. Entonces, fíjate, eso es gracias a ponerlo en el estado de WhatsApp. Claro, pero también porque es que en el WhatsApp tienes a toda la gente que ya te conoce, incluso a esos famosos prospectos, ¿no? Que al final son personas que te pueden interesar en algún momento, que les has llegado a conseguir su teléfono y que ya ves lo que es el universo, que por ponerte un estado de WhatsApp, de repente te piden una colaboración. Pues sí, eso me lo contó ella. Bueno, fue una gran noticia, porque yo siempre digo, utilizar las apariciones y utilizarlas mucho. Que no pasa nada, porque a la gente hay que repetirle mucho las cosas, por lo que he dicho antes, que recibo muchos impactos, así que nunca nos quedamos cortos. Es que a la gente se le olvida que necesita... Es que creo que lo que has dicho de los 6.000 impactos diarios que estamos recibiendo continuamente, si nos pensamos que por haberlo publicado una vez, eso es como cuando mandan un email, ¿no? Y dicen, es que yo ya he mandado un email y no me contestan. Y dices, claro. Ya, pues ¿cuántos emails recibe un periodista al cabo del día? Reciben cientos de emails al día. No pueden, evidentemente no los abren todos, entonces tienes que llamarle la atención con el asunto. Luego yo recomiendo siempre, nosotros lo hacemos, llamar al periodista. Me dicen, es que voy a ser pesado, pero es que los periodistas de los medios agradecen que se les llame. Sí. Si es para un tema interesante, claro, si es para otro, algo que no. Claro, pero ¿cómo consigues el teléfono del periodista? Bueno, llamando a la centralita del medio y pidiendo que te pasen con el periodista, así de sencillo. Sí. Lo que hay que hacer es superar el miedo de hacerlo, pero te dan el teléfono, te dan el email corporativo del periodista. Lo importante es contarle algo que le llame la atención. Muy bueno. Y es de nuevo el miedo, ¿no? Porque ¿quién soy yo para poder escribir a un periodista del País? O un periodista del Mundo, o un periodista de Telecinco. ¿Quién soy yo? Efectivamente, ¿quién soy yo? Pues bueno, pues tú eres alguien que tiene algo interesante que contar, tienes años de experiencia. En el caso de mis clientes has tratado a muchos pacientes, posiblemente ya has publicado en revistas científicas. Entonces tienes muchas cosas que contar, tienes un libro, incluso. Eso al periodista le interesa, porque al final, y eso es algo que la gente no lo sabe, es una colaboración entre tú como experto y el periodista. El periodista necesita contenido bueno y tú como experto se lo puedes proporcionar. A cambio te da esa visibilidad y esa autoridad, todo el mundo gana. Porque los periodistas necesitan buena información de forma continua. También el ritmo del periodismo es frenético. Es frenético, los periodistas de los medios van a tope y necesitan buena información, necesitan fuentes recurrentes. En cuanto hay algún especialista que le responde bien, y cuando digo bien me refiero de forma concisa, bien explicado, de manera que lo entienda, que eso también es algo muy importante, hablarle a los periodistas como si le hablaras a un abuelo de 70 años, porque al final es esa la persona que lee tu entrevista, que lee tu artículo, entonces hay que hacerlo de esa manera. Y así es como vas a llegar a los periodistas y como luego te van a añadir a su base de datos. Y Borja, qué difícil es, tú que además trabajas con médicos, que bajen el tono, que bajen el tono de especialización. Que a veces estás en una consulta y dices, parece que no van a hablar en castellano, porque no he entendido nada, y luego se van al medio y siguen hablando igual, y dices, pero por favor, que no tengo un agujero, dime que tengo un agujero, no me digas que tengo un no sé qué, ¿sabes? Al final es bajar ese tono de especialización, pero les cuesta mucho, ¿no? Les cuesta mucho y hay personas que lo ven incluso malo.
El otro día me decía un seguidor de Instagram, me decía, a mí no me interesa salir en los medios porque yo lo que quiero es hacer una buena divulgación. Pero bueno, la divulgación no es buena o mala, divulgar es divulgar y adaptar lo que tú cuentas a todo el mundo, para que todo el mundo lo entienda, ya sea una asociación de vecinos, un medio de comunicación o un congreso. Y al final el medio lo que hace es que lo lee mucha gente, gente de todo tipo de niveles culturales y de capacidad de comprensión, pues adáptalo a ellos. Te tienes que adaptar a tu audiencia al final, es Efectivamente. decir, no puedes hablar de una forma grandilocuente si vas a salir en un medio de comunicación en que te van a escuchar miles o millones de personas. Claro. Dentro de todo eso, pues busca que te entiendan, ¿no? Si es que es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, y al final luego esa gente son las que van a tu clínica, las que van a tu negocio, porque te han entendido, porque le has contado algo que le llama la atención. Y si hablamos de un método, Borja, ¿tú tienes un método que digas, siguiendo estos pasos, te llevo a los medios de comunicación? Siguiendo los pasos que te conté anteriormente, te llevo a los medios de comunicación si tiene algo interesante que contar. Eso hay que recalcarlo. Yo desde que lancé mi propio negocio, yo he ido reduciendo el espectro. Empecé haciendo cualquier cosa de marketing para cualquier tipo de cliente. Luego me enfoqué en los medios de comunicación y luego en medios para médicos. Y yo te puedo decir que he seguido ese camino, porque recuerdo perfectamente cuando empezabas también con el concepto de gabinete de prensa y no estabas especializado todavía en ese momento en médicos y luego cómo has transformado ya a médicos mediáticos. O sea que yo lo he seguido y me ha gustado verlo. Además en el nicho está el éxito, ¿no? Sí, en el nicho está el éxito, además así conoces mejor a tu audiencia, sabes qué necesitas realmente y le puedes aportar un servicio de más valor, porque sabes perfectamente qué necesita, cuáles son sus puntos flacos y así se le puede solucionar mejor el problema que tiene. Entonces eso he ido reduciendo la audiencia, pero he ido aumentando el valor que le proporciono y para mi equipo también es mejor porque tienen unas directrices muy claras. Mucho más claras y mucho más definidas. Claro. Pues se nos está acabando el tiempo, qué pena. Me gustaría un consejo final, ¿no? Si alguien que está empezando quiere aumentar su visibilidad en medios, un consejo esencial que diga, haz esto. Mira, te voy a decir 2 consejos. El primero, hazlo, no te calientes la cabeza. Busca un medio, busca un periodista y le cuentas algo que creas que puede ser interesante. Vas a ir mejorando sobre la marcha, vas a ir iterando y eso es bueno, cometemos errores y sobre los errores se mejora. Y en segundo lugar, ve a mi página que ahí cuento un montón de consejos para salir en medios, que es medicosmediáticos.com y ahí con eso vas a aprender un montón. ¿Tienes también alguna newsletter o algo en la que se puede la gente registrar? Todos los días mando un correo, desde medicosmediáticos.com te registras, mando un correo con consejos para salir en los medios de comunicación, así que ahí tienes toda la información que quieras. Y pero no tienes por qué ser médico, o sea, es verdad que si eres médico estás más en tu sector, pero cualquier otra persona que le interese salir en medios, pues le vas a dar los consejos igualmente. Totalmente. Al final lo que yo explico vale para médicos, vale para otros sectores. Y al final un periodista es un periodista, lo único que estará en un sector, está trabajando para un sector o no, pero el proceso es el mismo, ¿no? El proceso es el mismo, exactamente. Pues Borja, gracias, porque gracias a ti estamos llevando los mensajes adecuados a los medios de comunicación y al final es la mejor forma de cambiar el mundo, comunicando, divulgando y acabando de esa forma también un poquito con las fake news, ¿no? Que no nos hemos metido en ese melón, pero eso necesitamos un programa solo. Eso es un programa entero, hablar de las fake news tiene tela, pero bueno, ahí estamos luchando contra ellas, ¿no? El clickbait y todo esto, ¿no? Pero bueno, eso ya otro día te vuelves y hablamos de todo esto, de cómo combatirlo, ¿vale? Encantado. Pues gracias, Borja, y a vosotros, no os vayáis, que todavía nos queda Olga y además tenéis unos cuantos minutillos de información de programas que seguro que os van a interesar.